Mi hermana no vino al funeral de mi hija. Ni una llamada. Ni flores. Nada. Al día siguiente, apareció en mi puerta como si fuera una reunión de negocios. Dijo, necesito los papeles del fondo fiduciario. ¿Hoy? Simplemente la miré fijamente. Mi hija apenas estaba bajo tierra. Ella no se inmutó. Añadió, soy familia. Tengo derecho. No grité. No rogué. Llamé al banco que gestionaba el fondo. El banquero buscó la cuenta, se quedó en silencio y preguntó, ¿quién intentó cambiar al fideicomisario ayer? Cuando leyó el nombre en voz alta. La parte más difícil del funeral no fueron los discursos. Fue el sonido que hacían las flores cuando el viento las golpeaba. Pétalos finos como el papel golpeando contra la cinta. Como si el mundo no pudiera dejar de moverse, aunque el mío se hubiera detenido. Recuerdo mirar el pequeño ataúd blanco y pensar que mi cerebro finalmente se había roto porque todo parecía demasiado limpio, demasiado ordenado, como si el dolor hubiera sido archivado en esquinas ordenadas para que los extraños pudieran estar cerca sin inmutarse. Mi hija Adie se había ido y mi hermana no vino. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni una excusa, ni flores entregadas tarde con una disculpa forzada. Nada. Estuve allí, de negro, con las manos tan apretadas que mis nudillos permanecieron pálidos, escuchando al pastor decir el nombre de mi hija como si estuviera leyendo una línea de un programa. La gente lloraba suavemente a mi alrededor. Alguien detrás de mí sorbió por la nariz. El obturador de una cámara hizo clic, una de esas fotos silenciosas y accidentales que la gente toma cuando no sabe qué más hacer con sus manos. Y todo lo que podía pensar era que ni siquiera pudo presentarse. Cuando terminó el servicio, esperé. Seguí esperando aunque sabía la verdad. Vi cómo los coches se alejaban. Vi cómo los rostros compasivos se volvían hacia adelante y desaparecían. Vi cómo el cementerio se vaciaba hasta que las únicas personas que quedaban eran las que tenían que estar allí. Yo, el personal del cementerio y la realidad que se asentaba más pesadamente con cada minuto. Mi teléfono permaneció en silencio. Para cuando conduje a casa, sentía que mi cuerpo pertenecía a otra persona. Mis ojos ardían, pero no salía nada. El dolor se había convertido en una especie de profesionalismo insensible, como si mi sistema nervioso hubiera decidido que llorar era ineficiente. En casa, los zapatos de Adie todavía estaban junto a la entrada. Una zapatilla volcada de lado como si la hubieran quitado de una patada en medio de una risa. Su mochila colgaba del gancho donde siempre la tiraba. El aire todavía olía ligeramente al acondicionador de vainilla que usaba porque insistía en que dejaba su pelo suave como una nube. Pasé por delante de todo eso y fui directamente al fregadero de la cocina. Abrí el grifo y miré mis manos bajo el chorro como si pudiera lavar las últimas 24 horas. Entonces sonó el timbre una vez. Firme, deliberado, como una persona que esperaba ser atendida de inmediato. Al principio no me moví. Mi cuerpo se negó, como si incluso el acto de caminar hacia la puerta fuera demasiado. Luego el timbre sonó de nuevo. Dejé el paño de cocina con cuidado y caminé hacia la mirilla. Mi hermana Kendall estaba en mi porche con un abrigo entallado y botas limpias, el pelo liso, el rostro compuesto, ni un solo rastro de ojos rojos o falta de sueño. Parecía que había venido a cerrar un trato. Abrí la puerta sin quitar la cadena, lo suficiente para hablar a través del hueco. Sus ojos recorrieron mi cara, haciendo inventario. No se ablandó. Necesito los papeles del fideicomiso, dijo. ¿Hoy? Por un segundo, no pude conectar las palabras con el momento. Mi hija apenas estaba bajo tierra, y Kendall estaba aquí hablando de documentos como si fuera una factura de servicios públicos vencida. La miré fijamente. Dejé que el silencio se alargara hasta que se volvió incómodo a propósito. Su boca se tensó. No hagas eso, dijo. No lo hagas dramático. No levanté la voz. No le pregunté por qué no estuvo en el funeral. No le di ni un solo hilo emocional del que tirar. En su lugar, pregunté, plana y tranquila, ¿qué papeles del fideicomiso? Kendall exhaló como si yo estuviera siendo difícil. ¿Sabes a lo que me refiero? El fideicomiso de Adie,
la cuenta bancaria, los formularios del fideicomisario. Lo que sea que tengas, lo necesito. ¿Necesito? No, lo siento. No puedo creer que se haya ido. Ni siquiera un cómo te mantienes en pie. Solo necesito. Detrás de ella, el vecindario parecía normal. Un perro ladró en algún lugar de la calle. Un coche salió marcha atrás de una entrada. La vida ordinaria seguía adelante como si no acabara de aplastarme bajo sus ruedas. Mantuve mi voz nivelada. ¿Por qué? Los ojos de Kendall no parpadearon. Porque soy familia, dijo. Tengo derecho. La palabra derecho me sentó mal en el cuerpo. No como ira, más como la repentina y fría certeza de que algo había estado sucediendo mientras yo estaba ocupada enterrando a mi hija. Yo había sido la fideicomisaria porque Addie era menor de edad. Y el fideicomiso se estableció hace años después de la muerte de mi padre. Su manera de proteger a su nieta cuando sabía que no estaría aquí para hacerlo él mismo. Se mantenía a través del departamento de fideicomisos de un banco con reglas estrictas sobre distribuciones, aprobaciones y cambios. Kendall lo sabía. También sabía que el banco no hablaría con ella a menos que encontrara una manera de obligarlos. No dije nada de eso en voz alta. Solo observé su rostro. La mirada de Kendall pasó por encima de mi hombro hacia el interior de la casa como si esperara ver una carpeta a la vista, lista para su mano. Su compostura se resquebrajó por una fracción de segundo. Impaciencia, hambre. Entrégamelo, dijo. Esto no tiene por qué ser feo. Mantuve la cadena en la puerta. Ya lo es, dije en voz baja. Las fosas nasales de Kendall se ensancharon. No actúes como si yo hubiera hecho algo, espetó. Estoy tratando de manejar las cosas de manera responsable. Tú no estás en un buen lugar ahora mismo. Ahí estaba. La trampa, la etiqueta. Inestable, sin pensar con claridad. Deja que otro se haga cargo. No respondí al insulto. Respondí a la implicación. Te saltaste el funeral de tu sobrina, dije, con la voz todavía controlada. Y viniste aquí al día siguiente pidiendo dinero. El rostro de Kendall se endureció. No me lo salté, dijo demasiado rápido. Tenía que ocuparme de algo importante. Importante. Sostuve su mirada y dejé que mi dolor se agudizara. Más importante que su funeral. Kendall desvió la mirada por medio segundo. Luego reajustó su expresión como si la hubiera practicado en un espejo. No estoy aquí para pelear, dijo. Estoy aquí para conseguir lo que es mío. Asentí una vez, casi imperceptiblemente. No era un acuerdo. Era una confirmación. Porque ahora sabía que esto no era solo codicia. Era un plan que ya se había puesto en marcha. No grité. No cerré la puerta de un portazo. No le rogué que recordara el rostro de Addie. Me estiré hacia atrás, manteniendo mi cuerpo entre Kendall y mi casa. Y saqué mi teléfono del bolsillo. Los ojos de Kendall se entrecerraron. ¿A quién llamas? Al banco, dije. Su sonrisa regresó. Pequeña, petulante. Adelante. Te dirán lo que yo te he dicho. Esa confianza no era normal. No era la confianza de alguien que hace una petición. Era la confianza de alguien que ya había intentado algo y creía que había funcionado. Me aparté de la puerta lo suficiente para mantener la cadena tensa y puse la llamada en altavoz. El menú automático del departamento de fideicomisos sonaba demasiado alegre para el día que estaba viviendo. Seleccioné la opción de administración de fideicomisos. Una pausa, luego una voz humana. Masculina, tranquila, profesional. Servicios fiduciarios Crescent. Soy Elliot Reyes. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Marissa Lane, dije. Soy la fideicomisaria de la cuenta de Addison Lane. Hubo un breve clic de teclas. Sí, señorita Lane, dijo, su voz cambiando a ese tono cuidadoso que la gente usa cuando el archivo que tienen delante es sensible. Lo veo. El rostro de Kendall permaneció perfectamente quieto fuera de mi puerta,
pero sus ojos se agudizaron como si estuviera escuchando una frase específica. Mantuve mi voz firme. Necesito confirmar el estado del fideicomiso, dije. Y necesito saber si se intentó hacer algún cambio. Silencio por un momento, luego más tecleo. Entonces Elliot Reyes se quedó en silencio de una manera que no tenía nada que ver con encontrar información y todo que ver con lo que encontró. Señorita Lane, dijo lentamente, necesito hacerle una pregunta antes de continuar. La boca de Kendall se tensó. Sí, dije. La voz de Elliot se volvió puramente procedimental. ¿Quién intentó cambiar al fideicomisario ayer? Mi mano no tembló. Mi respiración no se aceleró, pero los ojos de mi hermana se dirigieron una sola vez a mi teléfono, como si de repente se hubiera convertido en un arma. Elliot inhaló suavemente como si se estuviera preparando. Y voy a leer el nombre de esa solicitud en voz alta, dijo. Así que necesito saber si está sentada. No miré a Kendall cuando dijo eso. Miré la cadena de mi puerta, un delgado metal extendido entre dos mundos. A un lado, mi casa con los zapatos de mi hija todavía junto a la entrada. Al otro, mi hermana con un abrigo entallado fingiendo que el dolor era un inconveniente. Estoy de pie, dije. Solo dígamelo. Elliot no respondió de inmediato. Le oí hacer clic una vez más, como si estuviera abriendo una segunda pantalla. Otra pausa, más larga. Señorita Lane, dijo con cuidado. Ayer a las 4:12 de la tarde, se presentó una solicitud de cambio de fideicomisario a través de nuestro portal seguro. Incluía una autorización notariada y una identificación de respaldo. La postura de Kendall cambió casi imperceptiblemente. Su barbilla se levantó de la forma en que lo hacía cuando sentía que tenía el control de una habitación. Elliot continuó, con la voz todavía procedimental. El nombre del nuevo fideicomisario solicitado es Kendall Pierce. Sentí que algo en mi pecho se apretaba, no porque estuviera sorprendida, sino porque escucharlo de boca de un oficial del banco lo hacía real de una manera que la boca de Kendall nunca podría. Kendall no se inmutó. De hecho, sonrió ligeramente como si el banco hubiera confirmado una cita de negocios. Ahí lo tienes, dijo lo suficientemente alto como para que el altavoz lo captara. Ya está en marcha. No le respondí a ella. Le respondí a Elliot. ¿Fue aprobada?, pregunté. La respuesta de Elliot fue inmediata. No. La sonrisa de Kendall se congeló. Elliot continuó. La solicitud fue marcada por nuestra revisión interna porque el certificado de notarización no coincidía con la firma del fideicomisario en el archivo y los metadatos de la sesión indican una discrepancia de identidad. Los ojos de Kendall se entrecerraron con fuerza. ¿Qué has dicho?, espetó. Mantuve mi voz plana. Dijo que no. Elliot se aclaró la garganta. Señorita Lane, para su conocimiento, el sistema creó automáticamente un registro de auditoría cuando se presentó la solicitud. Puedo decirle el canal de envío, la marca de tiempo y la cuenta utilizada. La expresión de Kendall se agudizó en ira ahora, pero trató de mantenerla bajo control como si no quisiera que el vecindario viera lo que realmente era. Eso no es necesario, dijo, inclinándose hacia el hueco de la puerta como si pudiera hablar directamente a mi teléfono. Dile que el fideicomiso es propiedad de la familia. Dile que tengo derecho. La voz de Elliot se volvió más fría, como si la presencia de una persona no autorizada hubiera activado un reflejo de cumplimiento. Señora, dijo, solo puedo hablar con la fideicomisaria actual y necesito confirmar. ¿Estás sola con la señorita Lane en este momento? Los ojos de Kendall brillaron. Respondí sin mirarla. Mi hermana está en mi puerta. El tono de Elliot se mantuvo tranquilo, pero se tensó alrededor de las palabras. Entendido. Señorita Lane, voy a recomendarle que no comparta ninguna documentación del fideicomiso con nadie que no esté listado en la cuenta. Y voy a anotar esta llamada en el archivo. Anotar esta llamada. Esa era la frase que importaba porque Kendall no me temía a mí. Temía a los registros. Dejé salir un suspiro lentamente. Gracias, dije. Ahora dígame exactamente cómo se presentó la solicitud. Elliot tecleó de nuevo.
Se presentó a través del portal seguro de servicios fiduciarios Crescent utilizando un inicio de sesión recién creado. El inicio de sesión se creó ayer a las 3:58 de la tarde utilizando una dirección de correo electrónico que incluye el nombre de la señora Pierce. El rostro de Kendall se tensó como si hubiera mordido algo agrio. Elliot continuó. La dirección IP utilizada corresponde a un nodo de Wi-Fi público cerca del centro y la notarización se realizó de forma remota por un notario en el estado, pero la verificación por vídeo no coincidió con la foto de la licencia de conducir del fideicomisario que tenemos en archivo para usted. Mi agarre en el teléfono se mantuvo firme. Mi voz se mantuvo tranquila, pero mi estómago se revolvió de esa manera específica que lo hace cuando te das cuenta de que alguien usó la muerte de tu hija como un reloj. Había intentado hacerlo ayer mientras yo planeaba un funeral, mientras elegía flores. Mientras intentaba recordar cómo respirar sin escuchar la risa de mi hija. Kendall se inclinó más cerca del hueco de la puerta, con la voz baja y venenosa. Vas a hacer esto más difícil de lo necesario. Finalmente la miré. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con esa impaciencia dura y hambrienta de alguien que cree que el mundo le debe algo. No lo estoy haciendo difícil, dije en voz baja. Tú lo hiciste. La boca de Kendall se torció. No puedes quitármelo, siseó. Es dinero de la familia. Mantuve mi voz nivelada. Es el fideicomiso de mi hija. Los ojos de Kendall volvieron a mirar por encima de mi hombro, buscando debilidad, una carpeta, una grieta. La voz de Elliot llegó de nuevo a través del altavoz, vacilante, pero firme. Señorita Lane, hay una cosa más que necesita saber. Sí, dije. Elliot bajó ligeramente la voz. Aunque estuviéramos en altavoz, el paquete de la solicitud incluía un certificado de defunción escaneado. El mundo se volvió nítido en los bordes. Sentí que el aire salía de mis pulmones y volvía más frío. El rostro de Kendall no cambió, pero su garganta se movió una sola vez, como si tragara. Elliot continuó. El escaneo parece ser un borrador del certificado del sistema de la funeraria, no el documento oficial emitido por el condado. Se subió ayer a las 4:10 de la tarde. Ayer. Antes del funeral, antes del entierro. Había conseguido un borrador del certificado de defunción y lo había usado para intentar tomar el control del fideicomiso. Evité que mi voz temblara haciéndola más pequeña. ¿Cómo consiguió eso?, pregunté. Elliot no respondió directamente porque no podía especular. Puedo decirle los metadatos de la subida, dijo. El nombre del archivo, la marca de tiempo y la cuenta utilizada. Y puedo enviarle un resumen de auditoría certificado a usted y a su abogado si proporciona el contacto de un abogado. Oí el nombre de Dana en mi cabeza, pero Dana no era mi abogada en este asunto. Todavía no. Esto no era una sucesión. Esto era administración de fideicomisos. Y sabía exactamente a qué quería Kendall forzarme, a la confusión y la demora hasta que pudiera moverse más rápido que mi dolor. Así que no perdí el tiempo buscando a la persona adecuada. Encontré a la persona que podía crear un rastro de inmediato. Envíemelo, dije. Y voy a la sucursal en persona ahora mismo. La respuesta de Elliot fue instantánea. Sí, señora. Prepararé un resumen de auditoría impreso para que lo recoja y pondré una nota interna para que el gerente de la sucursal se reúna con usted. Los ojos de Kendall se abrieron una fracción. No, dijo, acercándose. No vas a ninguna parte. Mantuve la cadena puesta. Mírame, dije en voz baja. La voz de Kendall se elevó, la máscara resquebrajándose. No estás pensando con claridad. Estás de luto. Eres inestable. Déjame manejarlo. Ahí estaba de nuevo, la trampa. No discutí. No defendí mi cordura. Dejé que sus palabras flotaran en el hueco como humo. Y luego respondí lo único que importaba. El banco ya te ha marcado, dije. Esa es la parte que no planeaste. El rostro de Kendall se torció de ira. No puedes probar nada. Mantuve la voz tranquila. Lo pusiste en un sistema. Entonces hice lo más simple. Deslicé la puerta para cerrarla. La cadena traqueteó. La cerradura hizo clic.
Kendall golpeó una vez, con fuerza. ¿Marisa? No respondí. Agarré mis llaves, mi identificación y la pequeña pulsera de Adie del mostrador de la cocina. Porque no podía salir de casa sin algo de ella. No sabía por qué, solo sabía que mis manos necesitaban sostener un pedazo de ella mientras entraba en un banco y convertía el dolor en documentación. Mientras me movía, mi teléfono vibró de nuevo. Un correo electrónico de Servicios Fiduciarios Crescent. Asunto: resumen de auditoría, intento de cambio de fideicomisario marcado. Lo abrí y vi la marca de tiempo, el canal de envío, el nombre, y debajo, una línea que me heló la columna vertebral. Segundo intento de acceso, pendiente de verificación en persona. Kendall no había terminado. Lo había intentado en línea. Ahora iba a intentarlo en persona, y yo sabía exactamente a dónde iría, porque solo había un lugar al que podía entrar, sonreír como si ya hubiera ganado y exigir el dinero de mi hija como si fuera una herencia que merecía. Para cuando el sol despejó por completo los tejados, ya estaba conduciendo. No me duché. No me cambié. Me puse el mismo abrigo negro del funeral porque estaba colgado junto a la puerta y mis manos sabían dónde estaba. Sujeté mi identificación en mi cartera como si fuera una armadura y mantuve la pulsera de Adie en mi puño hasta que su marca se quedó en mi piel. Servicios Fiduciarios Crescent no tenía una pequeña y acogedora oficina en el centro como la gente imagina cuando oye la palabra fideicomiso. La sucursal a la que me dirigía era de cristal y mármol y voces educadas. Un entorno diseñado para que el pánico pareciera inapropiado. Aparqué a 3 espacios de la entrada y me senté un segundo con la frente contra el volante, no llorando, solo respirando hasta que la opresión en mi pecho dejó de ser un temblor y se convirtió en un punto. Luego entré. El vestíbulo era luminoso, casi ofensivamente limpio. Una pareja joven estaba en el cajero automático sonriéndose. Un hombre de traje discutía en voz baja con un cajero sobre el corte de una transferencia. Vida ordinaria. Me acerqué al mostrador de recepción y dije: estoy aquí por un asunto de fideicomiso. Elliot Reyes me dijo que preguntara por el gerente de la sucursal. La sonrisa de la recepcionista vaciló en el momento en que vio mi cara. La gente no siempre puede nombrar el dolor, pero lo reconoce. Tecleó algo, luego levantó la vista con un nuevo tipo de cortesía. Un momento, señorita Lane. No me senté en la zona de espera. Sentarse se sentía como una rendición. Me quedé de pie cerca del borde del vestíbulo con mi bolso bien sujeto y observé los reflejos en las puertas de cristal como si fueran a advertirme. Lo hicieron. Kendall entró 10 minutos después. El mismo abrigo entallado, el mismo pelo liso, una carpeta bajo el brazo como un contrato. Se detuvo en la entrada y escudriñó la habitación hasta que sus ojos se posaron en mí. No sorpresa, no culpa, molestia, porque me había movido más rápido de lo que esperaba. Caminó hacia mí como si fuera la dueña del suelo. Creíste que podías correr al banco y esconderte detrás de la política, dijo en voz lo suficientemente baja como para no llamar la atención. Estoy aquí ahora, así que entrégame los papeles y deja de avergonzarte. No le respondí. Ni siquiera miré su carpeta. Miré sus manos porque las personas que vienen a robar algo siempre traen herramientas, y las suyas eran herramientas de papel. La recepcionista volvió a llamar mi nombre y una mujer de unos 40 y tantos años apareció por una puerta lateral. Postura recta, ojos tranquilos, esa energía ejecutiva limpia que nunca se eleva para encontrarse con la emoción. «Señorita Lane», preguntó. «Sí. Soy Victoria Chow», dijo. «Gerente de la sucursal, por favor, venga conmigo». La seguí sin mirar a Kendall. Kendall lo intentó de todos modos. Dio un paso adelante como si pudiera insertarse en la frase. «Soy familia», dijo alegremente. «También estoy aquí por el fideicomiso». Victoria Chow ni siquiera redujo la velocidad. Solo el fideicomisario listado y las partes autorizadas pueden discutir una cuenta de fideicomiso, dijo, con voz educada e inamovible. Si tiene documentación legal, puede proporcionarla a nuestro departamento de cumplimiento. No aquí. La sonrisa de Kendall se tensó. Observó mi espalda como si la ofendiera.
Victoria me condujo a través de una puerta marcada como solo personal autorizado a una pequeña sala de conferencias con paredes de cristal esmerilado y una cámara en la esquina que parpadeaba en rojo. La habitación olía a tóner de impresora y limpiador de cítricos. Me indicó una silla. Me senté. Victoria no se sentó. Se paró a la cabecera de la mesa y abrió una carpeta que ya estaba esperando. Mi nombre impreso en una hoja en la parte superior. Hablé con el señor Reyes, dijo. Marcó la cuenta y me envió un resumen de auditoría. Su dedo deslizó una página hacia mí. En la parte superior, Administración de fideicomisos, intento de cambio de fideicomisario marcado. Debajo, marcas de tiempo, canal de envío, nombres de archivo, todos los detalles fríos que hacían la historia innegable. Victoria me miró. Primero, lamento su pérdida, dijo, y su tono fue sincero pero controlado. Segundo, necesito confirmar su identidad antes de que discutamos cualquier cosa. Le entregué mi identificación. La revisó, tecleó un código en su ordenador y luego hizo 2 preguntas de verificación que se sintieron invasivas hasta que recordé por qué existían. Cuando terminó, me devolvió mi identificación y asintió. De acuerdo, dijo. Esto es lo que tenemos. Giró ligeramente su monitor para que pudiera ver. En la pantalla había una línea de tiempo. Limpia, clínica, brutal. Creación de inicio de sesión de cuenta a las 3:58 de la tarde. Paquete de cambio de fideicomisario presentado a las 4:12 de la tarde. Sesión de notarización remota adjunta. Escaneo de borrador de certificado de defunción subido a las 4:10 de la tarde. Un segundo evento estampado debajo. Verificación en persona programada. Solicitud pendiente. Victoria tocó la línea con su bolígrafo. Esto estaba programado para esta mañana, dijo, para las 9:15 a nombre de su hermana. Mi estómago se apretó, pero mi voz se mantuvo nivelada. Así que, iba a venir aquí. Victoria asintió una vez. Todavía va a venir. Un golpe sonó en la puerta de cristal esmerilado. Suave, controlado, como alguien tratando de parecer razonable. Victoria no abrió de inmediato. Me miró primero. ¿Se siente segura si la dejo entrar para hablar con condiciones? No dudé. No. La expresión de Victoria no cambió. Simplemente asintió. Como si hubiera confirmado una elección de política. Entendido, dijo. Entonces no entra en esta habitación. Se levantó, abrió la puerta solo unos centímetros y salió al pasillo para bloquearlo con su cuerpo. No podía ver a Kendall desde mi silla, pero podía oírla. Estoy listada como familia, dijo Kendall, con un tono brillante y equivocado. Estoy aquí para finalizar el cambio de fideicomisario. La voz de Victoria se mantuvo tranquila. Usted no es la fideicomisaria. Kendall intentó endulzarlo. Está de luto. No está pensando con claridad. Lo estoy manejando de manera responsable. Victoria no mordió el anzuelo. No removemos a los fideicomisarios porque alguien afirme que están de luto. El tono de Kendall se agudizó. Entonces está obstruyendo una transferencia legal. Tengo una autorización notariada. La voz de Victoria se mantuvo plana. La autorización que presentó fue marcada. No será procesada. Una pausa. Y luego la voz de Kendall se volvió más baja, más controlada. Peligrosa de una manera diferente. Quiero hablar con ella, dijo. No, respondió Victoria. Kendall exhaló con fuerza. Entonces quiero presentar una queja y quiero que se anote que está negando el acceso de la familia a un fideicomiso. El tono de Victoria no cambió. Se anotará que intentó un cambio de fideicomisario no autorizado. Silencio. Luego Kendall habló de nuevo y dijo algo que me heló la sangre. Bien, dijo. Saca el otro paquete entonces. El que ella no conoce. Victoria no respondió de inmediato. Oí un pequeño movimiento en el pasillo, como si la atención de Victoria acabara de agudizarse. ¿Qué otro paquete? Preguntó Victoria. Kendall se rió suavemente. No te hagas la tonta, dijo.
El que se envió desde el correo electrónico de la funeraria. El que prueba que ella está reteniendo. Sentí que la pulsera en mi puño se clavaba en mi palma. Correo electrónico de la funeraria. Victoria volvió a la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Su rostro se había tensado ligeramente. Señorita Lane, dijo en voz baja. ¿Autorizó a alguien en la funeraria a enviar documentos a nuestro departamento de fideicomisos? No, respondí. Victoria asintió una vez, luego se sentó por primera vez desde que había entrado. Como si entendiera que habíamos pasado del intento de cambio a entrar en cómo. Hizo clic en otra pestaña de su ordenador. La pantalla se llenó de metadatos de correo electrónico, campos de remitente, líneas de enrutamiento, marcas de tiempo. No lo leyó en voz alta todavía. Escaneó primero, los ojos moviéndose rápidamente, luego deteniéndose en una línea. Su boca se apretó en una línea delgada. ¿Qué? Pregunté. La voz de Victoria se mantuvo controlada. El archivo del borrador del certificado no vino solo de nuestra subida segura, dijo. Una segunda copia fue enviada por correo electrónico directamente a nuestra Dirección General de Admisión de Fideicomisos ayer desde un dominio de la funeraria. Mi garganta se apretó. ¿Quién lo envió? Victoria no respondió con un nombre. Respondió con pruebas. Deslizó una página impresa hacia mí, un resumen del encabezado del correo electrónico con un sello interno en la parte inferior. Su hermana lo reenvió, dijo, desde una dirección que contiene su nombre. Y el remitente original antes de que fuera reenviado parece ser una bandeja de entrada individual asociada con la funeraria. Mi visión se estrechó, no porque estuviera a punto de llorar, sino porque mi cerebro estaba alineando la cronología como la escena de un crimen. Kendall no solo encontró un borrador del certificado. Alguien se lo dio o ella tuvo acceso a él. Ayer, mientras yo apenas funcionaba. Victoria continuó, con voz cuidadosa. No podemos acusar a nadie sin una investigación. Pero puedo decirle esto. Nuestro departamento de cumplimiento está colocando una retención restringida en cualquier intento de cambio de fideicomisario y está marcando a su hermana como un actor no autorizado de alto riesgo. No se le permitirá verificar en persona sin activar nuestro protocolo de fraude. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que si intenta forzar esto en el mostrador, dijo Victoria, la seguridad se involucrará. Y si presenta documentos falsos de nuevo, escalaremos. En el pasillo exterior, la voz de Kendall se elevó. Todavía controlada, pero más fuerte ahora, con la intención de que se oyera. Esto es una locura, espetó. No está en condiciones de gestionar nada. Están dejando que una madre en duelo tome decisiones financieras. Lo malgastará. Lo hará desaparecer. La mandíbula de Victoria se tensó. Está tratando de provocarte, me dijo en voz baja. No respondas. Asentí una vez. Entonces mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico enviado a mí y a Victoria al mismo tiempo. Asunto, segunda solicitud recibida. Se requiere acción inmediata. Victoria lo abrió en su portátil. Sus ojos escanearon y luego se levantaron hacia los míos. Señorita Lane, dijo en voz baja. Acaba de presentar una nueva solicitud desde el vestíbulo. Mi estómago se heló. ¿Desde el vestíbulo? Victoria giró el monitor hacia mí. Marca de tiempo, ahora. Canal de envío, kiosco de la sucursal. Adjunto, nombramiento de fideicomisario de emergencia. Necesidad familiar. Y debajo, una línea que hizo que mi garganta se apretara como un alambre. Razón declarada, el fideicomisario está emocionalmente comprometido. Beneficiario menor fallecido. Los fondos deben ser liberados al pariente más cercano. El rostro de Victoria se mantuvo profesional, pero sus ojos se agudizaron. Esa declaración es falsa, dijo, y la tecleó en este edificio. En el pasillo, los pasos de Kendall se movieron más cerca, más rápidos. Podía oír sus tacones como una cuenta atrás. Y Victoria alcanzó el teléfono sobre la mesa, ya marcando, su voz cayendo en ese tono de mando tranquilo. Seguridad, dijo. Los necesito en la sala de conferencias de Fideicomisos 2. Ahora.
La puerta de la sala de conferencias tembló una vez, controlada, pero lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el cristal esmerilado. ¿Kendall? Victoria no se inmutó. Sostuvo el teléfono de escritorio en su oído, con los ojos en la cámara de la esquina como si quisiera que cada segundo fuera preservado. Sala de conferencias de Fideicomisos 2, dijo tranquilamente al receptor. Sí, la parte no autorizada está en el vestíbulo. Acaba de presentar una solicitud en el kiosco que contiene declaraciones falsas. Necesito un oficial de seguridad presente para una remoción y documentación. Al otro lado del cristal esmerilado, la voz de Kendall se elevó, aguda y brillante, como si quisiera una audiencia. No puedes encerrarme, espetó. Soy familia. Ella está de luto y no es apta. Victoria se volvió hacia mí. No abra la puerta, dijo, suave pero firme. Déjeme manejarlo. Asentí una vez. Mis manos permanecieron quietas sobre la mesa. La pulsera de Arie todavía estaba en mi puño, presionando mi palma como un ancla silenciosa. 2 pares de pasos se acercaron en el pasillo. Más pesados, más lentos, entrenados. Luego una voz masculina. Señora, dijo con firmeza. Necesita bajar la voz y alejarse de la puerta. Kendall se rió, un sonido corto lleno de desprecio. ¿Hablas en serio? Estoy tratando de proteger una cuenta de fideicomiso de una fideicomisaria emocionalmente comprometida. Las palabras fueron elegidas. Con sonido legal, limpias. Esa era la habilidad de Kendall. No solo mentía. Enmarcaba. Victoria abrió la puerta lo suficiente para salir sin dejar que Kendall viera dentro de la habitación. Se posicionó entre Kendall y yo como un muro. Podía ver a Kendall ahora a través del hueco. Se había acercado, su carpeta apretada contra su pecho como un escudo. Su rostro estaba enrojecido por la ira, pero su sonrisa seguía intentando regresar como si pensara que el encanto era una tarjeta de acceso. Un oficial de seguridad estaba a su lado. Mayor, tranquilo, con ojos cansados de teatralidades. Otro empleado del banco rondaba a unos metros de distancia, observando. Señora Pierce, dijo Victoria de manera uniforme. Usted no está autorizada en este fideicomiso. Presentó una solicitud de emergencia falsa en nuestro kiosco e intentó iniciar una verificación en persona bajo falsos pretextos. Esto está siendo escalado a cumplimiento. Los ojos de Kendall brillaron. Falso. Mi sobrina está muerta, siseó. La mirada del oficial de seguridad se tensó. Señora, advirtió, con voz baja. Kendall señaló más allá de Victoria, tratando de verme. Dile que pare, exigió. Dile que deje de hacerse la víctima y entregue los papeles. Victoria no giró la cabeza. Señora Pierce, abandonará las instalaciones, dijo. Ahora. La sonrisa de Kendall se convirtió en algo feo. No tienes derecho a darme órdenes, dijo. Llamaré a la corporación. Llamaré a legal. Llamaré. Puede llamar a quien quiera, respondió Victoria. Pero no permanecerá en esta sucursal acosando a una fideicomisaria durante una revisión de fraude activa. Los ojos de Kendall se endurecieron. Luego hizo lo que siempre hacía cuando no podía ganar limpiamente. Trató de crear testigos. Levantó la voz, girando su cuerpo ligeramente hacia el vestíbulo como si quisiera que todos oyeran. Todos deberían saber, anunció, que este banco está negando el acceso de la familia a un fideicomiso porque una madre en duelo no hará lo responsable. Algunas cabezas en el vestíbulo se giraron. Un cajero se congeló. Alguien cerca del cajero automático se detuvo a mitad de paso. El oficial de seguridad se acercó a Kendall, tranquilo pero final. Señora, suficiente. Se va. La mandíbula de Kendall se movió. Miró fijamente a Victoria, luego finalmente me miró a través de la estrecha abertura, con los ojos ardiendo como si quisiera que me quebrara. No lo hice. Mantuve mi rostro quieto, mi voz tranquila. Todo lo que estás diciendo se está anotando, le dije. Esa es la única razón por la que sigues hablando. Kendall se estremeció. Solo un parpadeo, porque entendió lo que eso significaba.
Registros. La seguridad la guió hacia atrás. No bruscamente, solo de manera inevitable. Kendall caminó como si la arrastraran por el barro. Aún tratando de mantener los hombros rectos como si la dignidad pudiera reescribir los últimos 5 minutos. Bien, espetó mientras se la llevaban. Disfrútalo. No lo conservarás. Ni siquiera sabes lo que hay en ese fideicomiso. Victoria cerró la puerta y giró la cerradura con un pequeño y decidido clic. La habitación volvió a quedar en silencio, excepto por el leve zumbido del edificio y el suave zumbido electrónico del ordenador de Victoria. Se sentó y exhaló una vez, no emocionalmente, sino como un profesional despejando el aire. De acuerdo, dijo. Ahora documentamos. Volvió a abrir la solicitud del kiosco en su pantalla y comenzó a leerla en voz alta como si estuviera construyendo una línea de tiempo limpia para que alguien más la revisara más tarde. Marca de tiempo, dijo. 9:07 de la mañana. Canal de envío, kiosco de la sucursal. Declaración ingresada, el fideicomisario está emocionalmente comprometido. Beneficiario menor fallecido. Los fondos deben ser liberados al pariente más cercano. Pariente más cercano. Como si Adie fuera una propiedad. Mi garganta se apretó, pero no dejé que cambiara mi voz. ¿A quién afirma que es el pariente más cercano?, pregunté. Victoria hizo clic una vez, luego giró el monitor ligeramente hacia mí. El formulario tenía un campo etiquetado como fideicomisario / sucesor / recipiente solicitado. Decía, Kendall Pierce. Y debajo, una imagen de identificación escaneada, limpia, nítida, su licencia de conducir. Así que usó su propia identificación, dije. Victoria asintió. Lo cual es bueno, dijo en voz baja, porque elimina la excusa más tarde. Hizo clic en la pestaña de metadatos. Se abrió un pequeño panel con campos que la mayoría de la gente nunca ve. Método de inicio de sesión, autenticación de kiosco de la sucursal. Captura de cámara, sí. Grabación de la sesión archivada. Miré las palabras y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No alivio, sino dirección. ¿Cuánto tiempo guardan la grabación?, pregunté. Mínimo 90 días, respondió Victoria, más si cumplimiento lo marca. Y cumplimiento lo ha marcado. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un correo electrónico de Elliot Reyes. Asunto, escalada de cumplimiento confirmada. No entregar documentos. El teléfono de Victoria vibró al mismo tiempo. Respondió en altavoz y lo dejó para que yo pudiera oír sin inclinarme. Soy Victoria Chow, dijo. Gerente de la sucursal. Una voz de mujer llegó, nítida, controlada. Soy Janine Palmer, cumplimiento de fideicomisos. Me uno con Elliot Reyes. La voz de Elliot siguió, más tranquila. Señorita Lane, estoy en la línea. No lo saludé como si fuera normal porque nada en ese día era normal. Solo dije, ella está aquí. El tono de Janine no cambió. Lo sabemos. La seguridad confirmó la remoción. Tenemos la solicitud del kiosco registrada. Señorita Lane, necesito hacerle una pregunta directa para el registro. Pregunte, dije. ¿Autorizó a Kendall Pierce a actuar en nombre del fideicomiso en cualquier capacidad? Preguntó Janine, incluyendo reemplazo de fideicomisario, consulta de beneficiario o acceso a documentos. No, respondí. ¿Autorizó a algún empleado de la funeraria a proporcionar documentos relacionados con el fideicomiso o borradores del certificado de defunción a Kendall Pierce? Preguntó Janine. Mi agarre en la pulsera se apretó. No. Hubo una breve pausa, tecleo rápido en el otro extremo. Entendido, dijo Janine. Estamos colocando una retención restringida en toda la funcionalidad de cambio de fideicomisario y marcando a Kendall Pierce como una parte no autorizada de alto riesgo. Cualquier intento de ella de interactuar con esta cuenta activará nuestro protocolo de fraude y un informe formal. La voz de Elliot intervino, cuidadosa. Señorita Lane. Y también quiero confirmar que la solicitud del portal de ayer y la solicitud del kiosco de hoy ahora están vinculadas bajo un solo número de caso de fraude. Un número de caso, repetí.
Sí, dijo Elliot. Una línea de tiempo. Eso importaba más de lo que Kendall se daba cuenta. Porque una vez que algo es un solo número de caso, ya no es una discusión familiar. Es un archivo. Janine continuó. Victoria, imprimirá un paquete de auditoría certificado para la señorita Lane, marcas de tiempo, canales. Documentos de identidad presentados y las declaraciones exactas ingresadas. También preservaremos el rastro del encabezado del correo electrónico del dominio de la funeraria y la copia reenviada por la señora Pierce. Mi estómago se revolvió. ¿Pueden ver el remitente de la funeraria? La voz de Janine se mantuvo tranquila. Podemos ver la dirección del remitente original y los encabezados de enrutamiento. No lo declararé en voz alta sin un abogado, pero sí, podemos verlo. Mantuve mi voz firme manteniéndola pequeña. Entonces, alguien en la funeraria la ayudó. Elliot intervino suavemente. Procedimentalmente, no podemos asumir la intención todavía, dijo. Pero la cadena existe. El tono de Janine se agudizó una fracción. Y, señorita Lane, debe saber esto. El instrumento del fideicomiso no opera sobre reclamaciones de parientes más cercanos. Opera sobre los términos escritos ejecutados por el otorgante. Sentí que mi pulso se aplanaba. Enfoque frío. El otorgante fue mi padre, dije. Sí, respondió Janine. Y hay disposiciones de sucesión. La voz de Kendall resonó en mi cabeza. Ni siquiera sabes lo que hay en ese fideicomiso. Janine añadió, revisaremos los términos del fideicomiso con usted en un entorno controlado, pero necesito prepararla para una realidad. Ahora que el beneficiario menor ha fallecido, el fideicomiso entra en una fase diferente. Esa fase tiene un resultado definido. No me moví. ¿Y ese resultado incluye a mi hermana? Janine hizo una pausa por un momento, lo suficiente para decirme que la respuesta estaba a punto de importar. Elliot habló a continuación, con voz baja. Señorita Lane, no puedo revelar la estructura completa de beneficiarios por altavoz sin verificar quién está en la habitación, pero puedo decirle esto. La demanda de su hermana por su parte no se alinea con los términos de distribución del fideicomiso. Mis pulmones se aflojaron una fracción. Victoria ya estaba imprimiendo. La máquina detrás de ella zumbó y escupió página tras página, la prueba fría convirtiéndose en papel que puedes sostener. La voz de Janine se mantuvo nítida. Señorita Lane, también necesito que sepa que al presentar una declaración de emergencia falsa hoy, los fondos deben ser liberados al pariente más cercano. La señora Pierce puede haber activado una cláusula de descalificación en el instrumento del fideicomiso. Mi garganta se apretó. ¿Una cláusula de descalificación? Sí, dijo Janine. Una cláusula que restringe o penaliza los intentos de interferencia. Miré la luz roja parpadeante de la cámara en la esquina de la habitación y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo que no era exactamente venganza, más como la tranquila certeza de que mi padre había anticipado esto. La voz de Elliot regresó, más suave. Señorita Lane, cuando regrese con un abogado, o si nos autoriza a hablar con un abogado verificado, podemos leer la sección relevante en el paquete de registro. Querrá tenerla textualmente. Victoria recogió las páginas calientes de la impresora y las deslizó hacia mí en una pila ordenada. En la parte superior había una línea de resumen en negrita. Intento de cambio de fideicomisario no autorizado. Identidad verificada como Kendall Pierce, marcada. Debajo, la marca de tiempo del kiosco, la marca de tiempo del portal, el borrador del certificado subido y la nota sobre la cadena del encabezado del correo electrónico de la funeraria. Miré el paquete, luego a Victoria. Quiero los términos del fideicomiso, dije. No un resumen, los términos. Victoria asintió una vez. Entonces lo hacemos correctamente, dijo. Con verificación, con abogado y con todo grabado. Mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. Solo una línea. Detén esto, Marisa. Te arrepentirás de lo que estás a punto de saber. No necesité preguntar quién lo envió. Victoria miró mi cara e inmediatamente dijo, no borres eso. No lo hice. Hice una captura de pantalla.
Me lo reenvié a mí misma. Lo añadí a la creciente pila de pruebas. Entonces la voz de Janine llegó a través del altavoz una última vez, tranquila, pero firme. Señorita Lane, dijo, Elliot está a punto de abrir el instrumento del fideicomiso y leer la cláusula que Kendall intentó eludir ayer. Elliot inhaló suavemente como si se estuviera preparando. Y cuando lo lea, dijo, entenderá exactamente por qué se saltó el funeral y vino a su puerta al día siguiente. Elliot no se apresuró. Podía oír pasar las páginas en su extremo, digitales pero aún deliberadas, como si entendiera que las palabras escritas hace años estaban a punto de decidir lo que mi hermana nunca podría ganar. Señorita Lane, dijo, estoy abriendo el instrumento del fideicomiso ahora para cumplimiento. Voy a confirmar que está sola en una habitación privada en nuestra sucursal con la gerente presente y que ninguna parte no autorizada puede oír esto. Sí, respondí. Gracias, dijo. Leeré la sección relevante en las notas de la llamada y en el paquete de auditoría que estamos generando. La voz de Janine intervino una vez, tranquila y precisa. Adelante, Elliot. Hubo un clic. Otra pantalla abriéndose. Entonces Elliot leyó. Sección 7, dijo. Disposiciones de sucesión tras el fallecimiento del beneficiario menor. Mi garganta se apretó. Mantuve mi rostro quieto. Mantuve mis manos planas sobre la mesa para que mi cuerpo no traicionara lo mucho que me estaba conteniendo. La voz de Elliot se mantuvo firme. Establece que, tras el fallecimiento del beneficiario antes de la edad de distribución, el capital restante y las ganancias revierten a un beneficiario remanente designado. Leyó, ese beneficiario remanente es Marisa Lane. Por un momento, la luz fluorescente pareció más fuerte. No hablé. No celebré. Mi hija se había ido. No había victoria aquí. Solo estaba la realidad de que mi padre había escrito una salvaguarda en un documento legal porque sabía de lo que era capaz mi hermana. Elliot continuó, y su voz bajó ligeramente como si entendiera que las siguientes líneas eran veneno. Ahora, la sección 9, dijo. Interferencia y descalificación. El tecleo de Janine en el otro extremo era audible, rápido, capturando cada palabra. Elliot leyó, si cualquier persona, ya sea familiar o no, intenta obtener el control del fideicomiso mediante engaño, declaraciones falsas, autorización falsificada o presión indebida sobre el fideicomisario, esa persona se considera un actor hostil. Se ordena al fideicomisario que niegue el acceso. Y el fideicomiso no hará ninguna distribución o consideración a esa persona. Miré la pila de papeles de auditoría frente a mí, la línea en negrita en la parte superior, las marcas de tiempo limpias. Kendall había caído directamente en la cláusula que mi padre construyó como una trampa. Elliot siguió leyendo. Establece además que cualquier intento de este tipo activa un informe obligatorio a cumplimiento y, si es necesario, a las fuerzas del orden y autoriza al fideicomisario a buscar órdenes de protección a expensas del fideicomiso. El rostro de Victoria se tensó con silenciosa incredulidad. No por la cláusula, sino por lo perfectamente que coincidía con lo que acababa de suceder. Janine habló. Señorita Lane, ¿entiende lo que eso significa? Sí, dije, y mi voz era firme porque no era la emoción la que hablaba ahora. Era la estructura. Significa que acaba de descalificarse a sí misma. La respuesta de Janine fue tranquila. Correcto. Y como presentó declaraciones en el kiosco bajo su propia identidad, lo hizo más fácil. Victoria deslizó otra página recién impresa sobre la mesa. Número de caso de cumplimiento, una larga cadena de dígitos que no parecía nada hasta que te dabas cuenta de que era una puerta que solo se abre en una dirección. Y debajo, protocolo de fraude iniciado. La voz de Elliot se suavizó. Señorita Lane, también estamos documentando el mensaje de texto que recibió. Si lo reenvía al correo electrónico del caso, lo adjuntaremos. Ya le hice una captura de pantalla, dije. Lo enviaré. El tono de Janine se mantuvo controlado. Bien. Ahora, debemos abordar la cadena de documentos de la funeraria porque su hermana obtuvo un borrador del certificado de defunción de una manera que sugiere un acceso indebido. La pulsera en mi puño presionó más fuerte contra mi palma. Quiero saber quién, dije, y mi voz no se quebró, pero se volvió más aguda.
Victoria me miró con atención. Lo sabrás, dijo. Pero no irrumpiendo allí, sino forzándolos a responder por escrito. Imprimió una página más y me la entregó. Una plantilla de solicitud formal dirigida a la funeraria, preservación de registros, registros de acceso, actividad de la cuenta de un empleado y cualquier comunicación saliente relacionada con el archivo de ADIE. No era emocional, era quirúrgico. Janine dijo, señorita Lane, podemos proporcionar una carta certificada confirmando que el borrador del certificado se utilizó en un intento de cambio de fideicomisario no autorizado. Eso a menudo cambia la rapidez con la que una institución coopera. Tragué saliva una vez. Hágalo, dije. Elliot hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Y, señorita Lane, necesito ser claro sobre una cosa. Su hermana vino a su puerta pidiendo papeles porque ya sabía que no tenía derechos según los términos del fideicomiso. Necesitaba que usted le entregara algo que pudiera usar como arma, un documento original, una firma. Cualquier cosa que pudiera confundir la cadena de autoridad. Esa frase aterrizó con una claridad fría. Kendall no se saltó el funeral porque estuviera demasiado ocupada. Se lo saltó porque no podía arriesgarse a mostrar emoción en público cuando estaba en movimiento en privado. Quería que mi dolor fuera la ventana por la que se colara. Victoria se levantó y abrió la puerta a una rendija para revisar el pasillo. Se ha ido, dijo. La seguridad la escoltó completamente fuera de las instalaciones. Las cámaras tienen la hora de su partida. Asentí casi ausente. Volverá de otra manera, dije. Janine no discutió. Por eso bloqueamos todos los canales, respondió. Portal, sucursal, teléfono, correo. Cualquier consulta será dirigida a cumplimiento y registrada. Elliot añadió, también estamos poniendo una nota en su perfil que requiere una verificación con frase de contraseña verbal para cualquier llamada futura. Sin frase de contraseña, no hay conversación. Victoria me miró. Elija una frase de contraseña que ella nunca adivinaría, dijo. La respuesta vino sin pensar. Pelo de nube, dije. Victoria parpadeó. Lo siento. Miré la mesa. Adie solía decir que su pelo se sentía como una nube, expliqué, mi voz suavizándose por primera vez en todo el día. No quebrándose, solo humana. Usaba acondicionador de vainilla. El rostro de Victoria cambió, y por un segundo, su profesionalismo pareció compasión. De acuerdo, dijo suavemente. Pelo de nube. La voz de Janine regresó. Nítida pero no fría. Frase de contraseña anotada. Terminamos la llamada con un último paso procedimental. Janine releyó el número del caso. Confirmó el paquete de auditoría certificado. Confirmó la preservación de la grabación. Confirmó el marcador de descalificación. Confirmó que no habría distribuciones a Kendall. Confirmó la próxima cita de revisión. Cuando el altavoz se apagó, la habitación quedó en silencio. Luego, Victoria deslizó el paquete impreso completo en un sobre grueso y lo selló con una tira de cinta que dejaba un patrón de rasgado limpio si alguien intentaba abrirlo. No deje esto en su coche, dijo. No lo deje en su buzón. Trátelo como evidencia. Es evidencia, respondí. Salí del banco con el sobre presionado contra mis costillas como si pudiera evitar que mi corazón se derrumbara. El vestíbulo se veía igual que cuando entré. Brillante, limpio, ordinario. Pero yo no era la misma. En el estacionamiento, mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo texto de Kendall. ¿Crees que una cláusula me detiene? Ahora estás sola. No respondí. Lo añadí al archivo. 2 días después, la funeraria respondió a mi solicitud de preservación más rápido de lo que lo hubieran hecho si hubiera llamado llorando. No admitieron haber hecho nada malo. No se disculparon. Simplemente confirmaron que se había accedido al archivo de ADIE desde una cuenta de empleado que no estaba asignada a mi familia y que el borrador del certificado se había generado y enviado externamente. Me dieron el registro de acceso, la identificación de usuario con marca de tiempo, el historial de exportación. Y cuando mi abogado envió ese registro de vuelta con el paquete de fraude certificado del banco adjunto,
el tono de la funeraria cambió de la noche a la mañana. También lo hizo el de Kendall. Porque en el momento en que se dio cuenta de que el fideicomiso no era suyo, trató de hacer lo mío por la fuerza, a través de sistemas, firmas y presión. Pero los sistemas que utilizó fueron los mismos que la grabaron. El fideicomiso permaneció bloqueado. Los fondos se movieron exactamente como lo requerían los términos. Kendall no recibió nada. Ni una distribución, ni un adelanto, ni siquiera una conversación con el departamento de fideicomisos. Y la investigación no necesitó mis lágrimas. Tenía marcas de tiempo. Ahora, semanas después, visité la tumba de Adiesola. Esta vez no traje flores. Traje la cosa más pequeña que se me ocurrió. Su pulsera, ahora reparada, limpia y colocada suavemente en mi palma. No dejé que se llevaran tu nombre, susurré. No dejé que te convirtieran en una transacción. El viento se movió entre los árboles del cementerio, y por un segundo, las hojas sonaron como las cintas de las flores del funeral, un suave golpeteo en el aire. Volví a mi coche y me senté allí hasta que mi respiración se sintió normal de nuevo. Luego fui a casa, abrí mi portátil y empecé lo siguiente. Una solicitud de orden de alejamiento adjunta con el texto, la auditoría del banco, la certificación de la grabación del kiosco y el número de caso de cumplimiento. No porque quisiera drama, sino porque quería tranquilidad. Y la tranquilidad para gente como Kendall solo llega cuando el mundo deja de darles puertas. Ahora, un mes después, mi vida no parecía curada, pero parecía protegida. El fideicomiso se resolvió según los términos de mi padre. El caso de fraude permaneció activo, y Kendall dejó de aparecer en mi puerta porque finalmente entendió que no había nada que pudiera decir que no se convirtiera en una prueba. El dolor todavía venía en oleadas, en el supermercado, a la hora de dormir, cuando encontraba una goma de pelo perdida en un cajón. Pero era mi dolor, no su palanca. Y cada vez que oía vibrar mi teléfono, sabía exactamente qué hacer. Captura de pantalla, archivo, reenvío. El registro se convirtió en mi límite. Si fueras yo, ¿habrías confrontado a tu hermana después del funeral o habrías hecho lo que yo hice y dejar que el rastro de auditoría del banco la aplastara en silencio? Dime en los comentarios qué habrías elegido. Y si quieres más historias donde la verdad sobrevive porque está documentada, dale a me gusta, suscríbete y te veré en la siguiente historia.